Ok, vamos a comenzar a ver lo que son los plásmidos. Ahora bien, cuando hablamos de los plásmidos nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a moléculas de ADN extracromosómicos que pueden ser circulares o lineales. Un ejemplo de plásmidos lineales son los que se encuentran en Borrelia y en Streptomyces, ¿sí? Independientemente de que sean circulares o lineales, pues son moléculas que se replican y se transcriben independientemente del ADN cromosómico. El tamaño y el número de estos plásmidos va a variar. Podemos encontrar células con altas copias de los plásmidos o alto número de copias y células con bajo número de copias. Por tanto, el tamaño y el número de estos plásmidos va a variar dependiendo de la célula. Así también podemos tener plásmidos que codifican para pocas proteínas o plásmidos que codifiquen para muchas proteínas. Raramente, pues estas moléculas van a codificar los productos esenciales para las células y allí les coloco de ejemplo la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es demasiado importante para la célula y recuerden que los plásmidos pues, pueden entrar o salir y la célula no puede tener sus funciones esenciales sujetas a la pérdida de un plásmido. Estos plásmidos también que se replican en muchos hospederos son llamados plásmidos promiscuos, ¿sí? Y esta replicación en muchos hospederos pues va a depender también de muchos factores. Uno de ellos sería, por ejemplo, el costo-beneficio que tiene este plásmido para las células. Recuerden que la presencia de un plásmido para la bacteria tiene que implicar un mayor beneficio, ¿verdad? Y allí hablamos de lo que es la ventaja competitiva. Pero además de eso, pues también entran en juego lo que es la compatibilidad de los plásmidos y lo que son estos procesos de adaptación del plásmido con sus hospederos. En cuanto a las ventajas, dentro de las ventajas de los plásmidos tenemos que evidentemente estas moléculas le van a dar a la bacteria pues una ventaja competitiva. Cuando hablamos de una ventaja competitiva nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a esa capacidad que le está permitiendo esta molécula a la bacteria de adaptarse o estar favorecida dentro de un ambiente. Ahora bien, ¿cómo adquieren las células esta ventaja? Pues un ejemplo sencillo es el proceso de conjugación, en donde tenemos una célula donante y una célula receptora, y la donante permite la transferencia de este plásmido a la célula receptora. Al final del proceso de conjugación, que se da por la formación de este puente de conjugación o pili, lo que terminamos es con dos células, cada una con una copia del plásmido. Estos plásmidos o lo que son los elementos genéticos en las bacterias, llámense plásmidos, integrones o transposones, permiten el intercambio genético entre las células, ¿verdad? Y garantiza, por supuesto, la diseminación horizontal de genes. Recordemos que los genes que más se asocian a los plásmidos son los genes de resistencia a antibióticos, pero también podemos tener genes de resistencia, por ejemplo, a metales. Además de la diseminación horizontal, también las bacterias cuentan con lo que es la transferencia vertical. La horizontal está referida a cuando es de una célula a otra. La transferencia vertical es cuando es de la célula madre que se divide y da a las células hijas, ¿no? Y transfiere esa información. Aquí podemos ver un poquito más en detalle lo que es este proceso de conjugación, en donde tenemos una relaxasa, que es una proteína que corta una de las hebras. ¿Dónde los corta? En el ORI-T, que es el origen de la transferencia. Luego, esta relaxasa va a interactuar con la T4CP. Esta T4CP, ¿verdad?, es la que interactúa con este relaxosoma y la T4SS recluta o permite la entrada de esta molécula plasmídica ayudado por la actividad de bombeo de la T4CP. Mientras esto está ocurriendo, pues en la célula donante, esta única cadena del plásmido ¿verdad?, va a permitir la síntesis de la segunda cadena. Y de esta manera la célula donadora queda con la copia de su plásmido. En la célula receptora, entonces lo que está ocurriendo es que esta relaxasa, que está aquí, lleva a cabo la unión para recircularizar esa hebra T o esa hebra que se transfirió. Y finalmente, pues esa hebra va a servir de molde para sintetizar la segunda cadena del plásmido. Y de esta forma, tanto la célula donadora como la célula receptora van a quedar con copias de ese plásmido.
Entonces, recordemos también que esta ventaja de los plásmidos también permite pues que esta resistencia a los antibióticos o a metales pueda estarse pasando incluso entre diferentes géneros bacterianos. Cuando hablamos también de las ventajas, ¿verdad? Respecto a lo que es la resistencia antimicrobiana, pues lo que está sucediendo, ¿verdad? Es esto que vemos aquí. Tenemos un ambiente con diferentes bacterias, que las ponemos aquí con diferentes colores, y cuando nosotros hacemos una selección en ese ambiente, hablando de la resistencia a antibióticos, pues hacemos una selección con antibióticos, estamos seleccionando solamente las bacterias que tienen la capacidad o que desarrollan la capacidad de resistir ese antibiótico, ¿verdad? A través de mutaciones. Y la población final que voy a tener es una población muy diferente a la población original. ¿Por qué? Porque esta población yo la seleccioné utilizando un antibiótico para que las bacterias fuesen resistentes. ¿Sí? Entonces, en el laboratorio, ¿cómo lo vamos a ver? Pues cuando a la cepa, ¿verdad? Le hacemos un antibiograma, cada disquito de esto representa un antibiótico y nosotros podemos ver estos halos que se forman aquí. Mientras más grande es ese halo, la bacteria es más sensible, o sea, no está creciendo alrededor del antibiótico. Y mientras más pequeñito sea el halo, la bacteria es mucho más resistente, está creciendo muy cerca del antibiótico, lo que significa que tiene la capacidad de crecer con esa concentración de antibióticos. Entonces, esto es lo que ocurre normalmente en nuestros ambientes y aquí lo podemos ver en este gráfico en donde nosotros, ¿verdad? Podemos estar seleccionando bacterias resistentes no solamente en la agricultura, en la ganadería, en la piscicultura, en hospitales. Entonces, de alguna manera nosotros estamos contribuyendo a que estos elementos genéticos móviles que están presentes en las bacterias pudieran estarse pasando entre organismos de la misma especie, de diferentes especies y estamos seleccionando de alguna forma o estamos cambiando la selección de las bacterias que normalmente tenemos en estos ambientes, llámese ambiente el suelo, el agua, ¿verdad? Los hospitales, para generar de alguna forma estas cepas resistentes. Ahora bien, los plásmidos no solamente los podemos usar, ¿verdad? Para evaluar la parte de resistencia en un ambiente, sino también tienen otras aplicaciones dentro del laboratorio. ¿Por qué usamos los plásmidos? Pues porque si comparamos los plásmidos con el ADN bacteriano, pues es una molécula relativamente mucho más pequeña, es una molécula estable y son moléculas fáciles de manipular. Recordemos que aunque veamos pues los plásmidos como para un mayor entendimiento como una molécula, como un círculo, ¿verdad? Recordemos que esta molécula es una doble cadena de ADN. Ahora bien, dentro de las aplicaciones de los plásmidos tenemos que estos pueden ser usados como vectores y aquí caemos en lo que es la tecnología de ADN recombinante. ¿Sí? Estos vectores, evidentemente, ¿verdad? Son los que nosotros creamos artificialmente en un laboratorio, porque también tenemos, como ya vimos, plásmidos naturales, que son los que portan las bacterias en diferentes ambientes. Llámese ambiente, el ambiente del aparato digestivo, un hospital, el suelo, el agua, etc. Entonces, estos plásmidos artificiales llamados vectores pueden ser de clonación o de expresión. Clonación cuando yo inserto un gen dentro del plásmido, expresión cuando ese plásmido me sirve para expresar una proteína en un hospedero específico, ¿verdad? Entonces, ellos van a tener la capacidad de replicarse en diferentes organismos dependiendo del diseño pues, que yo realice en el laboratorio. Así tenemos plásmidos que pueden tener dos orígenes de replicación, o tenemos plásmidos artificiales, que son los conocidos como los BAC, que serían en bacterias, que tienen un manejo aproximado de 300 kilopares de base, las levaduras, que serían los YAC, aproximadamente 2000, y los mamíferos, que son los MAC, mayores de 1000 kilobases. Entonces, fíjense cómo nosotros podemos usar estos plásmidos, ¿verdad?, para trabajar en el laboratorio. Ahorita vamos a ver un video, pues. To understand what plasmids can do, let's break down its parts using a plasmid map. All plasmids contain an origin of replication, or ORI. It tells the plasmid where to begin replication. Plasmids often contain genes that are advantageous for survival. One of the most common, naturally occurring types of genes is antibiotic resistance. When used in the lab, antibiotic-resistant genes allow scientists to separate out cells that contain plasmids
from those that don't. The wonderful thing about plasmids is that they can be easily engineered and can introduce foreign DNA into cells through electroporation or other methods. Many plasmids are designed so scientists can insert genes they want to be expressed in organisms. One way to do this is through restriction sites. Restriction enzymes recognize these sites and cut out the present gene like molecular scissors. Then, a different gene can be inserted into the site. Often, these restriction sites are located in what's called a multiple cloning site, a short segment of DNA that contains several restriction sites. This adds flexibility to the cloning process. How is the inserted gene expressed? A promoter site, which is upstream of the inserted gene on the plasmid, acts as a green light that allows gene transcription. RNA polymerase binds to the promoter, moving along the strand. As it moves along the strand, it creates a new strand of mRNA expressing the gene. The plasmid cloning process is very versatile, so there's a whole array of genes that scientists can introduce into the cell. For example, if you wanted to track a specific species of bacteria in a population, you could insert a GFP-expressing gene into a plasmid and transform it into your bacterium. Your cells will fluoresce, making them easier to find. Or if you're trying to study the effect of a specific protein on a phenotype, you could insert the gene of interest into the plasmid, move this into a cell, and look for changes in the cell. Ahora vamos a ver que además de estas aplicaciones, como lo es la tecnología de ADN recombinante, en donde nosotros podemos modificar un plásmido para expresar ciertos genes en una célula específica, también To understand what plasmids can do, también estos plásmidos los podemos caracterizar. Ahora, esta caracterización, ¿en qué consiste? Pues en el estudio de los plásmidos, ¿verdad? En el laboratorio. Aquí les pongo un ejemplo, ¿verdad? Del microbioma humano. Nosotros tenemos bacterias y cada bacteria pues tiene de alguna forma su material genético, dentro de ellos los plásmidos. Cuando nosotros tenemos un patógeno nosocomial o un patógeno, ¿verdad? Dentro de una persona, que puede ser una Escherichia coli, una Salmonella, una Shigella, Escherichia coli dependiendo por supuesto si es adulto o es niño, pero esta bacteria patógena, ¿verdad? Requiere un tratamiento. Cuando nosotros aplicamos un tratamiento, nosotros estamos haciendo una selección en esa población que podemos caracterizar en el laboratorio, puede ser a través de los plásmidos y podemos evaluar ese cambio en el tiempo, ¿no? Entonces es de alguna forma es un estudio que podemos hacer en el laboratorio, evaluando, por supuesto, la evolución de estos plásmidos que tienen una resistencia antibiótica. Esto lo podemos hacer y es válido, por ejemplo, en centros hospitalarios. También podemos utilizar la caracterización, ¿verdad?, para evaluar de alguna forma, ¿verdad? Lo que es en este momento un fenómeno bastante conocido, que es el fenómeno de One Health o Global Health, una sola salud o la salud global. ¿En qué consiste? Pues en evaluar cómo nosotros podemos combatir la resistencia antibiótica, entendiendo pues desde la parte más básica, que es el gen, ¿verdad? Que este gen a su vez puede estar presente en un integrón, que este integrón puede estar asociado a un plásmido, que este plásmido está presente en una bacteria específica, pero recordemos que esta bacteria específica está en contacto con una comunidad, por tanto tenemos la expresión de una comunidad génica que puede estar presente en una persona o puede estar presente en un ambiente. Y vimos en diapositivas anteriores pues que nuestros ambientes están conectados. Entonces, de alguna forma, la importancia de evaluar la resistencia y de evaluar los plásmidos en nuestra vida cotidiana, pues cobra importancia debido a esto. Aquí les tengo un ejemplo de un estudio que hicieron los estudiantes en diagnóstico molecular 2, en donde ellos querían utilizar justamente esos plásmidos para evaluar la presencia de genes de beta-lactamasas de espectro extendido en bacilos gram negativos aislados de diferentes ambientes acuáticos en México.
Estas beta-lactamasas pues son enzimas que les permiten a la bacteria, ¿verdad?, hidrolizar los antibióticos y poder crecer con ellos. Son bacterias resistentes. ¿Cómo lo hicieron? Pues simplemente tomaron muestras de agua, las pusieron a crecer en Chromagar ESBL, que es un medio que permite el crecimiento de bacterias que presenten beta-lactamasas, aislaron su cepa, la purificaron y luego hicieron extracción de ADN. Esta extracción de ADN plasmídico permitió que a partir de este ADN plasmídico ellos pudieran amplificar por PCR estos genes de beta-lactamasa. Son genes que están asociados a la presencia de plásmido. Y una vez que ellos amplificaron, pues hicieron su gel de electroforesis. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados que ellos obtuvieron? Pues ellos obtuvieron primero que las bacterias amplificaron genes de resistencia a beta-lactamasas. Tenemos en los genes TEN, CTX y SHB. Este resultado permite ver pues que los genes más frecuentes fueron TEN y CTX, ¿verdad? Que son beta-lactamasas y se llaman así, beta-lactamasas tipo TEN, tipo CTX o tipo SHB. Aquí lo más interesante no solamente fue ver la presencia de estas beta-lactamasas en un ambiente acuático, sino encontrar que estas bacterias, por supuesto, tenían un conjunto de plásmidos y además de plásmidos, ellos amplificaron la presencia de integrones, lo que significa que estas bacterias de estos ambientes acuáticos, pues tienen elementos genéticos móviles que les permiten no solamente su variabilidad genética, sino también le permiten intercambiar esos mecanismos de resistencia con otras bacterias, bien sean de la misma especie o de especies diferentes. Esto, por supuesto, ¿verdad?, tiene un impacto sobre el ambiente por contaminación con bacterias resistentes y tiene un impacto también sobre la salud humana, porque nosotros accedemos pues a muchos ambientes acuáticos, dentro de los cuales pues tenemos bacterias que pudieran en algún momento ocasionarle una enfermedad en función, por supuesto, de las condiciones que tenga cada hospedero. O sea, aquí podemos ver cómo la caracterización de plásmidos, ¿verdad?, puede ayudar a hacer estudios ambientales, a hacer estudios en hospitales o a hacer estudios en cualquier ambiente en donde yo sospeche en que la resistencia o la resistencia a un metal pesado pues está ocasionando algún daño. Además de esta característica, también vamos a ver la caracterización desde el punto de vista de los mapas de restricción. ¿Qué nos van a permitir a nosotros estos mapas de restricción? Pues nos van a permitir utilizar enzimas de restricción para hacer cortes en nuestro plásmido y de esta forma nosotros en el laboratorio podemos buscar posición de los genes, nos permite utilizar estas enzimas para trabajar con tecnología de ADN recombinante, también nos permite pues cambiar un promotor. Entonces de alguna forma estamos evaluando la posición de ciertos segmentos dentro de un plásmido, ¿sí? Y podemos caracterizar también los plásmidos. Si trabajamos, por ejemplo, con plásmidos aislados de bacterias ambientales, también podemos usar estas enzimas para caracterizar, ¿no?, y determinar si un plásmido pues proviene de diferentes cepas, pues si estamos trabajando con el mismo plásmido, como lo vimos en las diapositivas anteriores. Entonces, aquí les coloco de ejemplo E. coli, ¿verdad? Es una digestión en donde podemos ver que E. coli está haciendo un solo corte. Si hace un solo corte, es como que yo rompo el círculo, ¿verdad? Y me va a generar a mí un solo fragmento. Entonces aquí tenemos, si lo pongo lineal, pues el fragmento único es el tamaño del plásmido, que son 16 kb. Y si yo lo corro en una electroforesis, pues me tiene que dar exactamente el peso de ese plásmido. En otro ejemplo, ¿verdad?, les coloco hacer la digestión con BAN1. Aquí tenemos un corte de BAN1 y aquí tenemos otro corte de BAN1. Entonces, si voy de este BAN1 aquí, me da un fragmento y de BAN1 a BAN1 me va a dar otro fragmento. Por tanto, tenemos dos tamaños. Y la única información que tengo es de 16 kb. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Realmente pues divido mi plásmido y si el plásmido tiene 16 kb, cada zona, ¿verdad?, del plásmido tiene un valor de 4. O sea, de aquí a aquí tiene 4, de aquí a aquí tiene 4 y de aquí a aquí tiene 4 y 4. Eso me da el total de 16. Por tanto, yo puedo estimar mi tamaño desde BAN1 a BAN1, ¿verdad?,
pasando por E. cori, ¿sí? Y desde aquí, desde este van 1, pasando por PST hacia el próximo van 1. Entonces aquí tenemos 4 y 2 son 6, porque evidentemente cada espacio de estos vale 2 para que esto total me dé 4. Entonces aquí tengo 4 y 2 son 6 y aquí tendría el fragmento más grande de 10 KB. Por tanto, cuando yo lo coloco de manera lineal, ¿verdad? Tengo mi fragmento, evidentemente, de 6 y mi fragmento de 10. Cuando lo corro en el GEL, pues en mi electroforesis tengo que tener un fragmento que corra a 6 KB y un fragmento que corra a 10 KB. Aquí otro ejemplo es cortar el plásmido con E. cori y PST, ¿sí? Entonces las dos cortan en un único sitio, ¿sí? Entonces si lo hago individual, pues me va a dar el plásmido de 16 KB y un solo fragmento, pero cuando corto con las dos, voy a obtener lo mismo, un fragmento que va a ir de E. cori a PST y uno que va a ir de PST a E. cori. Entonces, de la misma forma, pues yo divido, ¿verdad? Y cada fragmento o cada cuarto me va a dar un valor de 4. ¿Sí? Entonces yo puedo estimar desde E. cori a PST, ¿sí? El fragmento que me da es de 6 y de PST a E. cori me daría un fragmento más grande de 10. Por tanto, cuando corto con E. cori y con PST, obtengo los mismos fragmentos, un fragmento de 6 y un fragmento de 10. En este ejercicio, pues les doy básicamente los fragmentos. Tienen un fragmento de 2, un fragmento de 10 y un fragmento de 4. Cuando se corre en el GEL, tenemos un fragmento de 2, uno de 4 y uno de 10. Ahora, si estoy cortando con E. cori y van 1, aquí me hace el corte E. cori y van 1 me hace 2 cortes. Ahora, ¿dónde se ubica mi fragmento de 2? Aquí tengo mi fragmento de 2 desde E. cori hasta van 1. Luego vendría mi fragmento de 10 desde van 1 hasta van 1. Y luego vendría mi fragmento de 4 KB, que sería desde van 1 hasta E. cori. Por eso los fragmentos de 2 y 4 se ubican en los extremos, porque aquí estaría el de 2, aquí estaría el de 4, y el fragmento de 10 se ubica de manera intermedia. Ahora vamos a ver cómo hacer una extracción del ADN plasmídico. El objetivo de esta extracción de ADN plasmídico es básicamente, ¿verdad?, que nosotros podamos, en primer lugar, detectar la presencia del plásmido en el laboratorio, establecer la relación entre plásmido, como lo pudimos observar, por supuesto, en los estudios que vimos anteriormente, o podemos también utilizarlo para lo que es tecnología de ADN recombinante, o sea, construcción de vectores en el laboratorio. Nosotros debemos partir de un cultivo bacteriano, evidentemente para efectos de la práctica, pues con una bacteria transformada que ya tiene un plásmido al cual le vamos a aplicar es el método de extracción, ¿sí? Este método de extracción es el método de lisis alcalina. Hoy vamos a ver pues en qué se basa este método utilizando pues soluciones que podemos preparar en el laboratorio. Entonces, el fundamento de la lisis alcalina es básicamente utilizar estos procesos de desnaturalización y renaturalización del ADN, tanto plasmídico como cromosomal. Aquí el crecimiento en el cultivo bacteriano, evidentemente de esto depende la calidad y la cantidad del ADN plasmídico que yo obtenga en el laboratorio y va a depender de muchos factores, dentro de esos factores el número de copias.
Evidentemente, cuando trabajamos con una célula transformada, estamos garantizando pues que la bacteria tenga el plásmido y que nosotros podamos tener éxito en la extracción del ADN plasmídico. Sin embargo, cuando trabajamos con bacterias, por ejemplo, ambientales, entonces allí sí el número de copias de los plásmidos pues puede de alguna forma ser importante a la hora de obtener una buena extracción. Sin embargo, estos procesos se pueden optimizar y se pueden optimizar modificando el volumen que yo utilizo para hacer la extracción. Por eso hablamos de extracciones que pueden ser maxi-press, midi-press o mini-press, ¿no? El medio de cultivo que yo utilizo y la técnica de Lisi que yo utilizo. Si bien es cierto que esta presentación la voy a hacer con la extracción a través de soluciones que podemos preparar en el laboratorio, no olvidemos que actualmente pues están diferentes casas comerciales con diferentes kits de extracción que utilizan columnas y que nos dan un ADN plasmídico de mucha calidad. Entonces, en el paso 1 tenemos una colonia aislada, ¿verdad? Esta colonia aislada la vamos a hacer en el laboratorio, va a ser la cepa transformada, ¿sí? Lo que estaba mencionándoles hace rato era que pues tenemos diferentes procesos de extracción. Si utilizo un maxi, me estoy refiriendo a que utilizo un mayor volumen. Ese mayor volumen pueden ser 150 ml, pueden ser 500 ml, dependiendo de lo que yo necesite en el laboratorio, ¿sí? Pero también tenemos el mini preps, que es cuando yo utilizo un volumen, ¿verdad?, del cultivo bacteriano mucho más pequeño, que es el ejemplo que vamos a hacer, porque para transformación, ligación, restricciones o secuenciación, esto nos es suficiente. Entonces, este mini preps, aquí yo les coloco que vamos a partir de 4 ml del cultivo, ¿verdad? Ese cultivo es LB más ampicilina. En el caso, por supuesto, que el vector tenga una resistencia a ampicilina. Puede ser streptomicina, puede ser gentamicina, dependiendo pues del gen de resistencia que tiene insertado nuestro vector. Entonces, partiendo de esa célula de una sola colonia, yo voy a poner a crecer mi cepa en un caldito de 4 ml toda la noche. El siguiente día, pues yo voy a centrifugar ese tubo de células, lo lavo con solución salina, ¿verdad? Y una vez que yo centrifugo la solución salina, descarto el sobrenadante y me quedo solamente con el sedimento. Ese sedimento, ¿verdad? Lo voy a resuspender en 100 microlitros de la solución 1 y la voy a mezclar con suavidad por inversión, ¿sí? Ahora bien, ¿qué tiene esta solución 1? Esta solución 1 está de alguna forma constituida en una solución isotónica que se constituye de glucosa 50 milimolar, EDTA 10 milimolar y tris 25 milimolar a pH 8. ¿Sí? Entonces, esta es una solución isotónica en donde el EDTA pues, nos va a ayudar de alguna forma a unirse a los iones que son cofactores de endonucleasas de restricción, porque es lo que queremos evitar. En el siguiente paso, ¿verdad? Después que yo agregué la solución 1, pues voy a agregar 200 microlitros de la solución 2. Vamos por el paso 4. ¿Sí? Entonces, mezclamos estas dos soluciones, tanto la 1 como la 2, ¿verdad? Las mezclamos 2 o 3 veces por inversión y colocamos en hielo durante 5 minutos. Y luego vamos a añadir la solución 3, que tiene que estar fría y que también la vamos a incubar en hielo de 5 a 8 minutos, ¿sí? Para luego centrifugar la solución 3. ¿Qué está pasando aquí? En el caso de la solución 2 tenemos que está formada por NaOH o hidróxido de sodio al 0.2 molar y SDS al 1%. Esta solución 2 lo que está haciendo es elevar el pH para lograr esto que yo tengo aquí. Veíamos en la diapositiva anterior que teníamos un ADN de doble cadena y al elevar el pH yo obtengo un ADN de simple cadena. El NaOH lo que está haciendo es desnaturalizar el ADN. En el caso del ADN plasmídico, que es este que está aquí que se ve enrolladito, pues el hidróxido de sodio no lo termina de desnaturalizar completamente, siempre y cuando, por supuesto, esa solución 2 no se mantenga durante mucho tiempo, porque si la dejamos allí en el laboratorio, pues mucho tiempo, va a llegar un momento en el que va a desnaturalizar también el ADN plasmídico. Entonces, aquí es importante, ¿verdad?, que una vez que se coloca la solución 2 y se hace la incubación, enseguida colocar la solución 3.
Entonces, tenemos este ADN genómico que está en una sola hebra, que está desnaturalizado, porque es lo que yo quiero lograr, porque lo que me interesa es el ADN plasmídico. Entonces, allí lo que está ocurriendo es simplemente que mi ADN plasmídico está topológicamente entrelazado y no se va a desnaturalizar completamente, ¿sí? Mientras las proteínas, todo lo que es el ADN genómico, pues se está desnaturalizando, ¿sí? Entonces, una vez que yo coloco la solución 3, esta solución 3 está formada por acetato de potasio, 3 molar, y ácido acético glacial, 5 molar. Esta solución es una solución neutralizante o renaturalizante, ¿sí? Ahora bien, ¿qué va a hacer esta solución? Esta solución, cuando me baja nuevamente el pH, ¿verdad? Está llevando a las moléculas a una renaturalización. Pero ¿qué pasa con el ADN cromosómico? El ADN cromosómico pues es una molécula muy grande, ¿verdad? No se renaturaliza bien, sino que forma como una malla, ¿sí? De esas cadenas de ADN que no se están renaturalizando adecuadamente. Entonces, estas moléculas grandes lo que están formando son complejos, ¿verdad? Con las proteínas, los restos celulares, porque cuando agregamos el acetato de potasio y baja el pH, el SDS, que es el sodio dodesilsulfato, se transforma en dodesilsulfato de potasio, que es el que hace que precipite el ADN con el conjunto pues, de los restos celulares que allí están. Entonces, cuando yo agrego esta solución 3 y yo la centrifugo, me va a permitir a mí obtener un precipitado, que serían los restos celulares, el ADN cromosómico, y en mi sobrenadante voy a obtener los plásmidos, ¿verdad? Porque pues esos plásmidos no se terminaron de desnaturalizar y cuando ellos se renaturalizan, pues yo obtengo otra vez mis moléculas de ADN plasmídico, ¿sí? Entonces, en esta solución nosotros vamos a sacar con cuidadito el sobrenadante. Vamos por el paso 7, sacar con cuidado el sobrenadante de la solución 3. ¿Por qué con cuidadito? Pues porque no queremos contaminar con esto que está aquí, que es el ADN genómico y restos celulares. Saco mi sobrenadante a un tubo limpio y la misma cantidad que yo saco del sobrenadante la voy a mezclar con cloroformo fenol alcohol isoamílico, ¿verdad? Este compuesto me va a permitir a mí terminar de precipitar proteínas o cualquier contaminante que me haya quedado en mi sobrenadante. ¿Por qué? Porque cuando yo mezclo con el cloroformo fenol, ¿verdad? Y centrifugo, yo voy a obtener 3 fases. Abajo sería la fase orgánica, intermedio el precipitado de proteínas y arriba la fase acuosa. Si yo estoy haciendo extracción de ADN genómico, pues en la fase acuosa obtengo mi ADN genómico, también allí va a estar el ARN, pero en este caso que es ADN plasmídico, pues esto es lo que estoy obteniendo en mi sobrenadante. Ese sobrenadante, ¿verdad? Lo voy a pasar luego a un tubo limpio. ¿Qué debe contener este tubo limpio? Isopropanol. ¿Por qué isopropanol? Porque es el alcohol que nos permite a nosotros precipitar el ADN. Entonces, aquí lo que estoy logrando es precipitar el ADN plasmídico. Entonces, hasta ahora, pues ya vimos que ocurrieron estas 3 fases en donde tenían las moléculas de doble cadena, tanto de ADN como de ADN plasmídico. Luego coloqué la solución 2, que es la que me permite la desnaturalización del ADN cromosómico. La solución 3, que me permite que el ADN genómico junto con los restos celulares precipite y yo puedo obtener mi ADN plasmídico. Entonces, fíjense cómo este proceso que está basado en la desnaturalización y renaturalización de estos ADN, es lo que nos permite a nosotros separar nuestro ADN. Ahora bien, vamos por el paso 10. Ya yo tengo mi sobrenadante mezclado con el isopropanol y lo voy a incubar en hielo, ¿sí? Una vez que yo lo incubo en hielo, yo lo centrifugo, ¿verdad? Y el sedimento que yo voy a obtener es mi ADN plasmídico. Solamente me falta un paso que es agregar el etanol al 70%, que es el paso 12. Una vez que yo agrego el etanol, yo estoy haciendo un lavado para eliminar sales que pudieran haber quedado en mi extracción y finalmente ese etanol yo lo descarto y pongo a secar mi tubo. Este tubito lo podemos secar boca abajo colocándole una servilletica dentro de la campana, ¿verdad? Y una vez que está seco, yo voy a ir a mi último paso, que sería resuspender con 50 microlitros de TE. TE es trigue de TA, es la solución de rehidratación.
¿sí? Que me permite entonces ya tener mi ADN plasmídico listo para guardar en la nevera. De aquí pues podemos dar diferentes usos porque ese ADN plasmídico yo lo puedo usar para hacer transformación, yo lo puedo usar para hacer cortes con enzimas de restricción, lo puedo correr en una electroforesis, pues dependiendo de ya de aquí en adelante al objetivo que tiene ese ADN plasmídico dentro de tu investigación en el laboratorio.